Saludos, país. Una vez más, su espacio, Tiempo de Cambio en el aire. En el día de hoy nos acompañan Jorge Iván Rodríguez y Juan Francisco de la Rosa para llevar a ustedes un programa de contenido diverso, cultural e informativo. Es tiempo de lluvia, de tormentas atmosféricas, y todo esto será motivo de análisis y de reflexión en nuestro programa en el día de hoy. Como siempre, este espacio tiene compromiso con el cambio en la sociedad, porque justo el país está reclamando cambios muy profundos. Aquí se inicia Tiempo de Cambio. En la semana hay un tema que llama la atención hasta de la Conferencia del Episcopado y de toda la sociedad civil. Hace poco hubo una reforma constitucional en el país, una reforma que se impuso, porque incluso la sociedad como tal no estaba de conformidad con este proceso de reforma a la Constitución de la República. Y para ello se impuso un pacto entre Miguel Vargas Maldonado y el presidente Leonel Fernández. Un pacto de dos príncipes, por encima de la ciudadanía, por encima de la sociedad. Por eso hubo un grito generalizado de la juventud y de sectores vivos de la sociedad dominicana de que esa no es mi constitución. Y en esa constitución se consignó la no reelección presidencial. Y sin embargo, hay desde el poder ejecutivo, los aprestos por imponerle al país, a la sociedad, nuevamente la reelección. Y para eso se quieren valer de los recursos del Estado, es decir, de lo que todos nosotros y nosotras pagamos como impuesto, de lo que es el patrimonio de la República. Y esto ha generado una opinión de rechazo en la Conferencia del Episcopado y en cada uno de los obispos de la Iglesia Católica, de oponerse a la reelección, porque la reelección en el medio político, en el contexto de la República Dominicana, implica perversión, porque implica el uso desaforado y el abuso de los recursos del Estado. Y el presidente de la República, con su silencio, parece que está dispuesto a todo por quedarse en el poder. Y esto no será posible. El país, la República Dominicana, no merece un tratamiento de esa naturaleza. Es decir, la voluntad de nuestro pueblo no puede ser pisoteada de esa manera. Este espacio, Tiempo de Cambio, se pronuncia en contra de esos intentos, porque como muy bien han dicho los obispos, solo aquellos becerros que están pegados de las tetas, que están amamantando, quieren que el presidente de la República se quede donde está, y por eso están apostando a la reelección del presidente de la República. Y esto, solo el intento, es un golpe certero contra la democracia en la República Dominicana. De estas cosas seguiremos hablando en el transcurso de su programa Tiempo de Cambio. Guasdianos y guasdianas, te convoco al cambio con institucionalidad para que la UAS retome el camino y haga posible una gerencia eficiente que logre un modelo gerencial que garantice organización, calidad de vida y servicios eficientes, y una UAS vinculada a los planes de desarrollo del Estado y la sociedad dominicana. Nino Félix, tu cambio con institucionalidad. Rector 2011-2014.
Consenso Universitario. Seguimos en tiempo de cambio. Juan Francisco de la Rosa, nos sentimos muy regocijados porque nuevamente tenemos al amigo, al hermano Ramón Almanzar, quien se había ausentado durante 4 o 5 programas porque estaba en los aprestos de los preparativos del Congreso, de la Constitución, de una nueva organización política que tendremos en el escenario político nacional a partir de finales de este mes. Saludos, Juan Francisco. Muy bien, buenos días, Ramón. Gracias por estar con nosotros. Así de entrada, Ramón, inmediato nos gustaría saber tu opinión. ¿El presidente de la República se reelige o no? ¿Qué tú consideras? Todo parece indicar que los aprestos apuntalan hacia eso. Y lógicamente tiene una traba institucional que es lo referente a la prohibición ya expreso de manera directa, taxativa, en la Constitución Dominicana. Pero los que tienen las ínfulas del poder creen que todo es posible, que todo lo pueden hacer. He oído a Marino Vinicio Castillo, Vincho, hablando de la convocatoria de un referéndum. La Constitución no da esas posibilidades, porque los que reformaron, Leonel Fernández le tomó miedo a dejar el referendo abierto, porque incluso no fueron capaces de permitir que la población pudiera provocar, tener la iniciativa del referendo hacia que pudiera ser revocativo de mandatos. Le cogieron miedo a eso. Y entonces, cuando establecieron el referendo, le pusieron apellido. Y justo consulta respecto a reelección o no reelección en un puesto de lo que se elige, incluyendo el presidente de la República, no fue contemplado en la Constitución Dominicana. Entonces no hay posibilidades desde el punto de vista constitucional de convocar referendo para saber si el pueblo quiere o no que el presidente se reelija o que se repostule. Entonces tienen la otra alternativa, que es la alternativa de volver al Congreso Nacional a modificar de nuevo la Constitución. Eso un poco cuesta arriba porque se acaba recién de concluir, estableciendo incluso una violación a lo que eran el articulado del 117 al 120 de la antigua Constitución, que no daba posibilidades de que Leonel Fernández y el grupo o los grupos gobernantes hicieran lo que hicieron en el Congreso Nacional. Pasa que, desgraciadamente, eso estaba prohibido porque ellos aprobaron una nueva Constitución. Esa Constitución de hoy es realmente ilegítima, y aunque la Suprema Corte de Justicia ha actuado en conchupancia con esos intereses cavernarios de los grupos de poder en el país y desestimó los recursos que se incoaron para que declararan inconstitucional la Constitución nueva, efectivamente hoy hay una prohibición real. Entonces hay que volver de nuevo al Congreso si Leonel quiere reelegirse. El problema es que nosotros, políticamente, en términos de este proceso de fusión que tenemos, nosotros no somos antirreeleccionistas per se. Eso no es un problema de principio, eso es un elemento de carácter táctico que se maneja dependiendo de circunstancias. Ahora bien, en República Dominicana nosotros decimos que la debilidad institucional que hay en el país, donde se irrespetan las leyes, las normativas, los reglamentos y la propia Constitución, establecer la reelección directa en el mismo periodo es un daño. No hay posibilidad de que se sostenga, porque el que esté ejerciendo el poder, el que se vaya, el que intenta repostularse y reelegirse, va a tener una ventaja muy grande, porque aquí no se respetan las normativas, no se respetan los mandatos, y en consecuencia aprobar reelección sería un gran daño para la democracia y para la competencia que se supone de igualdad que se da en una democracia participativa, una democracia como la que nosotros estamos viviendo. Por eso, si Leonel Fernández decide ir a buscar la reelección, que tiene que pasar primero por la modificación constitucional, nosotros anunciamos que estaremos opuestos a la misma, no solo porque eso representa un relajo para la
República Dominicana y para la democracia, sino que también le hace mucho daño porque pone como la pelota en una sola cancha, y quienes seamos opositores a Leonel Fernández en las elecciones presidenciales vamos a ir con una desventaja muy grande e injusta y de un reflejo de inequidad. Ramón, todos los obispos de la Iglesia Católica en el país se han pronunciado contra estos intentos de la reelección. Uno de ellos dijo que todavía no se ha secado la tinta de la última reforma. Yo te pregunto, ¿esta posición común de los obispos en el país es producto de una visión política o de una preocupación institucional en el marco de la democracia en la República Dominicana? ¿O hay una actitud de rechazo a las políticas que se implementan desde el gobierno por parte de los obispos? ¿Cuál es la lectura que hace Ramón Almanzar de esta posición común de los obispos en la República Dominicana? Mira, en nuestro proyecto político estuvimos viendo eso y concluíamos de que parecería que hay una decisión institucional, es decir, hay una decisión de la conferencia, porque no es posible que eso sea solo al azar, que se estén dando estas declaraciones con una coincidencia que hacen un 100%, usando términos diferentes, pero con una expresión del mismo fondo en su contenido. A nosotros nos parece que hay la decisión institucional de la Conferencia del Episcopado, que acaba de vivir experiencias similares. Recuerden, tenemos fresco todavía a Hipólito. Recuerden lo que sucedió cuando Hipólito decidió buscar la reelección, el dinero que el pueblo tuvo que invertir, la cantidad de millones de pesos que de nuestros impuestos el gobierno, a través de Hipólito y su equipo que trabajó para la reelección, utilizó. Los obispos tienen un contacto directo con la población y saben hoy las penurias que se dan en los servicios básicos que la población debería recibir de manera eficiente, especialmente el problema energético, especialmente el problema de la salud, la situación de la alimentación en el país. Es decir, aquí hay los problemas elementales, clásicos, y para no meternos en el problema de la salud, que hoy ya atraviesa por otro problema mucho más grave. O sea, los problemas, los asuntos normales que cada gobierno debe recibir, y que las democracias que han avanzado empiezan por ahí, resolviendo el problema de educación, el problema de salud, el problema de alimentación, y ni hablar del problema de energía. Yo creo que los obispos, que tienen un contacto directo con esa población, sienten en carne propia, en gran medida, la situación que viven los pobladores y las pobladoras. De ahí que establecer la reelección, entonces, yo pienso que es correcto la reacción que ellos han tenido, y me alegra mucho y nos alegra mucho en el proyecto político nuestro de que parecería que es un asunto institucional. Ramón, parecería que la Iglesia, los partidos políticos que están opuestos a la reelección del presidente Leonel Fernández deben ya comenzar a coordinarse, porque nosotros tenemos la impresión de que Leonel ya decidió que va. Y esos recorridos que ha comenzado a hacer por el país, reestructurando su equipo, eso indica que definitivamente va. Entonces no hay de otra. Entonces, en ese sentido nos gustaría saber si ese proyecto al que tú anuncias y que pertenece, que está por articular una gran coalición, ha valorado eso, porque definitivamente Leonel se ha declarado discípulo de Balaguer, y eso era lo que Balaguer decía. Nos mantenía con ese anuncio y con ese anuncio, y al final el hombre va. En el caso nuestro, ¿qué haríamos si hay una reelección de Leonel? Va a estar definido a partir de que aprobemos nuestra táctica política, que se va a discutir el domingo 28 de noviembre de este mismo mes. Nosotros tenemos congreso, el evento fundacional, los días 25, 26 y 27, 26, 27 y 28. Entonces, el día 28 estaremos discutiendo esa táctica. Sí está claro que en nosotros hay la necesidad de que se dé una intervención en el proceso electoral del 2012 y que se haga efectivamente